Shalom, amada familia y hermanos de Casa de Israel Yará, bienvenidos a este pequeño segmento que vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de la próxima evento, la próxima celebración de Hanukkah aquí en Casa de Israel Yará y en muchas naciones, en montones de lugares donde conocemos la historia bíblica y conocemos un poquito más acerca de esta gran celebración, la cual es un memorial. Okay, no es una fiesta bíblica ordenada por el Eterno, pero es un memorial para los eventos grandes que el Eterno ha hecho, que el pueblo de Israel en su tiempo estableció para que pudiéramos recordar aquellos celosos, aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por el celo de la ley, por el celo del templo, el celo de la casa, el celo de los padres, de las costumbres y de la ley dada por Adonai a los padres de Israel. Saludos, mi nombre es el pastor Gabriel Paredes y para mí es un honor y un placer el poder llegar hasta ustedes para traerles este mensaje. Soy, por gracia del Eterno, el pastor de la congregación Casa de Israel Yará, ubicada en el 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport, aquí en la Florida Central. Si es la primera vez que está con nosotros viendo nuestro canal, rápidamente le invito a que se suscriba y que encienda la campanita de las notificaciones para que pueda recibir mensajes cada vez que nosotros subimos uno de nuestros estudios. Hoy vamos a hablar sobre lo que comencé a decirles acerca de la fiesta de Hanukkah, y la fiesta es una conmemoración. Es como decir el día de los veteranos o el día de Memorial Day. Aquí en Estados Unidos se celebra Memorial Day en recordación de los soldados caídos, y de la misma manera nosotros pues hemos aprendido que el pueblo de Israel en su tiempo, estamos hablando de entre 160 a 200 años antes de que el Mesías viniera, pasó por ciertos eventos los cuales nos llevan a entender y ver lo que significa la fiesta de Hanukkah. ¿Okay? Primero, en principal, hay que aclarar un par de cositas. Hanukkah, la palabra Hanukkah significa dedicación. Okay, no significa luces ni nada de esas cosas. La fiesta de las luces es una leyenda, es una tradición que el pueblo judío, ¿verdad? Los rabinos establecieron como una tradición dentro de sus prácticas tradicionales. Solamente una tradición, una leyenda. Yo no voy a hablar ni de la tradición ni de la leyenda. Yo voy a hablar de lo que las escrituras que recibimos nos cuentan acerca de este día, esta gran celebración que para mí, en mi opinión, es una celebración importante, es muy linda y es uno de los eventos que podemos ver cómo Adonai se hizo ver, se dejó sentir en medio del pueblo aquellos que fueron celosos por su ley. Antes de continuar, le voy a poner el libro de Macabeos, los Macabeos, ¿ok? La razón por la cual el libro de los Macabeos no está dentro del Tanakh o dentro de la Biblia tradicional que nosotros tenemos es sencilla. Simplemente hay eventos dentro de esas historias que no concuerdan. Pero si nosotros somos los que somos estudiantes, yo le voy a dar un la para que usted entienda por qué razón no concuerdan ciertos eventos. En el primer capítulo de los Macabeos, el primer libro de los Macabeos, el libro está escrito para un público. El capítulo número 2 o el libro segunda de Macabeos está escrita para un público diferente, y por eso hay cosas que ni tienen detalles ni concuerdan. Una de ellas es: el primer libro de los Macabeos fue escrito para personas que entendían lo que estaba sucediendo en Israel y que era importante para ellos conocer los detalles. Por eso es que cuando el escritor del libro de los Macabeos habla acerca de los eventos en el templo o de la condición de Israel, lo habla con más detalles y habla de, por ejemplo, te cuenta qué fue lo que Antíoco Epífanes se robó del templo y especifica la menorá, la mesa de los panes de la preposición, el oro y los tesoros del templo. En cambio, en el capítulo 2 te habla de que Antíoco Epífanes se llevó las cosas del templo, pero no te lo especifica. ¿Por qué razón? Los exégetas, especialmente aquellas personas que se dedican exclusivamente a estudiar estos libros, comentan y nos dejan saber lo siguiente. Comentan que las personas que
estaban en la diáspora o que no eran parte de Israel, estaban lejos de Israel, no tenían ningún interés sólido en las cosas que sucedían en, por ejemplo, en Jerusalén, en el templo, y el estilo de vida que se llevaba cuando tú estabas cerca del templo y tenías acceso al templo. Estas son personas que están en la diáspora y para el tiempo del primero de los últimos 2 siglos antes de la era común, ¿verdad? Los últimos 2 siglos antes de la era común, había mucha gente en la diáspora, había muchas personas, especialmente los griegos de Alejandría, los griegos en Egipto y en muchos lugares. De hecho, en Alejandría se escribió la Septuaginta, que es el Tanakh traducido al hebreo. El libro de Macabeos fue escrito en hebreo, traducido al griego. Entonces la forma de traducción se traduce con la mentalidad hebrea hacia el griego. Y estas personas no estaban interesadas tantos detalles acerca de el templo. Estos comentarios son del doctor Daniel R. Schwartz en su comentario acerca en la Biblia de Anchor Yale Bible. Ahí hace sus comentarios acerca de este estilo de vida de estos dos diferentes grupos. Un grupo que está en la diáspora, un grupo que está en Jerusalén. Los que están en Jerusalén, que tienen acceso al templo, para ellos es más escandaloso el ver o el pensar que los griegos invadieron el templo, se robaron todas las cosas, que tocaron las cosas santas del templo. Para los que están en la diáspora, como ellos no tienen acceso al templo, ellos dicen, bueno, Dios está en todas partes, Elohim está en el cielo, no importa, no tengo tanto interés por esto. Y ese es un problema, porque ¿qué pasa? Que la presencia de Adonai está en Jerusalén y se supone que todos vayamos a Jerusalén y para todos esto sea importante. Esto refleja muy, muy, muy claramente lo que la mentalidad de hoy en día tenemos con referencia a Jerusalén, con referencia a Elohim, nuestro Adonai, nuestros niveles de pureza. ¿Cuánto nivel de pureza yo requiere para que mi vida se mantenga una vida ordenada delante de los ojos de Adonai? Si yo considero que Adonai está en todas partes, creo que entonces mi deber es mantener mi nivel de pureza alto, porque Él está en todas partes. Pero si considero que solo está en Jerusalén y que es el único lugar donde yo ritualmente puedo entrar y tener una conversación o tener relación con el Eterno, pues entonces mientras estoy acá afuera no considero importante las cosas que están allá, o si estoy cerca de Jerusalén las considero de sumamente importancia. Todos estos pensamientos fueron moldeando la forma en que los fariseos, los saduceos fueron creando estos grupos, los esenios y los diferentes grupos de creyentes que existían en el primer siglo cuando Yeshua vino. ¿Okay? Por eso es que en el tiempo de Yeshua, en el primer siglo de la era común, habían 7 diferentes tipos o grupos de fariseos, todos con un pensamiento diferente. Y había muchos grupos de saduceos. Estaban los helenistas, que eran los que básicamente eran los que corrían la sociedad. El estilo de vida de la sociedad era helenista. Era más importante, todo lo físico era lo más importante. Y este pensamiento se mezcló dentro del pueblo de Israel, el pueblo judío, y al mezclarse dentro del pueblo judío, entonces los rituales y la santidad, los niveles de santidad varían de acuerdo a la opinión de cada persona, de acuerdo a la experiencia de cada persona. No así la Torá. La Torá no funciona de esa manera. La Torá es objetiva. Adonai tiene una sola forma. Adonai tiene una forma de ser. Esto es lo que yo quiero que tú seas. ¿Okay? Una de las cosas que se despertó para ese tiempo son los ismos, que quiere decir el judaísmo, el cristianismo y los diferentes tipos de relaciones, budismo y todo ese tipo de relaciones, no, de religiones, que empiezan a pensar en cómo ellos van a llevar su sociedad de acuerdo a el judaísmo. Pero Adonai no trabaja con judaísmo o cristianismo. La Torá es una sola y es una ley. Y es un estándar para todos.
Cada quien interpreta y toma su parte y quiere decir, bueno, yo lo quiero hacer así o yo lo quiero hacer asado. Sin embargo, Adonai no cambia. Adonai es el mismo y es uno solo. ¿Ok? Ahora usted está escuchando todo lo que le mencioné en estos primeros minutos. Es como un, wow, qué mezcolanza tan difícil. Bueno, precisamente eso es lo que estaba pasando para el tiempo de Macabeos. En el primer libro de Macabeos, el primer capítulo, nos cuenta precisamente todos los problemas que estaban sucediendo y toda la tragedia que estaba sucediendo en ese momento. Antes de ir al libro, yo le voy a llevar al libro, Primera de Macabeos, vamos a buscarlo aquí, capítulo 1, para que usted, antes de ir ahí, tengo que hablarle un poquito de lo que es la historia. Año 386 antes de la era común, estamos hablando de antes de Cristo como lo conocemos. En ese tiempo Alejandro Magno estaba imperando, era el emperador de todas estas regiones, y por todo este tiempo él había conquistado desde la India, desde el norte de Europa hasta África, y había creado un imperio tan grande que todo el mundo estaba impresionado con lo que él había hecho. Y él mismo decía, llegó un momento que cuando empezó a llegar hacia la India, se empezó a mover hacia al lejano oriente, ahí fue donde él se sentó y encontró que no había más nada. No había más nada que conquistar porque hay un gran desierto para poder llegar al otro lado, al lejano oriente. Y entonces se sentó y se deprimió. Por 13 años él tuvo esta conquista. El libro de Daniel nos habla acerca de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, cuando muere, divide el reino en 4 pedazos, en 4 partes. Los cuatro pedazos son Egipto, Asiria, Turquía y Grecia. Todos esos pedazos se dividen y el reino el imperio de Alejandro Magno comienza a dividirse y comienza cada quien en 4 partes a dividirse su parte y a reinar. Pero Grecia, con Antíoco Epífano, 150 años más adelante aproximadamente, le voy a dar años así más o menos para que tenga una idea, comenzó a pensar y a idealizar que ellos podían hacer lo mismo, o que Antíoco podía hacer lo mismo, y que él representaba a Dios en la tierra, y que él podía hacer lo mismo que hizo Alejandro Magno y conquistar todas las naciones bajo la premisa de un imperio fuerte, un imperio grande. Él se llamó Antíoco Epífano porque Epífano es lo que significa es una epifanía, es como una deidad o una divinidad. Epífano viene de eso, pero de hecho los griegos lo vieron tan loco y los judíos lo vieron tan loco que en vez de decirle que era una deidad, le cambiaron el nombre de que era una locura lo que él quería hacer. Sin embargo, pues sí, en su empeño siguió tratando de conquistar a Egipto y tratando de conquistar los otros reinos. Y dentro de esa guerra, que no voy a entrar en detalles ahora, se encuentra en el medio a Jerusalén e Israel. Y él para mientras iba de camino hacia Egipto y dice, ¿quiénes son esa gente? Estos son los judíos, estos son la gente de Israel. Y ellos no quieren obedecer tus leyes. Entonces él envía un edicto para que su edicto hiciera que todos los judíos dejaran de practicar su religión y comenzaran a practicar la religión de los griegos en cuanto a los sacrificios a Zeus, sacrificios a Júpiter, el comer comida no apropiada, y a dejar de practicar el Shabbat y dejar de circuncidar a sus hijos. En el segundo libro de los Macabeos, usted cuando comienza a leer se va a dar cuenta de lo horrendo que fue este imperio, obligando a los judíos a que dejen de practicar sus costumbres o la ley de Adonai, que no son costumbres, lo que Dios dijo que se hiciera, lo que Adonai nos encomendó. Entonces, si una mujer fueron halladas circuncidando a sus hijos, las paseaban por todo la ciudad y después las subían a la muralla de Jerusalén y las lanzaban con sus hijos amarrados en el pecho como castigo para que no volvieran a circuncidar
a sus hijos. Si una persona se hallaba guardando el Shabbat o no comía limpio, lo forzaban y lo obligaban a comer cerdo o a comer comida no kosher hasta que explotaban y se morían. Y los que resistían les cortaban la lengua, les sacaban los ojos. Eran cosas horribles. No quiero entrar en esos detalles difíciles porque son difíciles de comunicar, pero usted lo puede leer y lo puede ver en el libro de Macabeos, ¿ok? Ahora, vamos a ir entonces al primero, a la Biblia, ¿verdad? O al libro de Primera de Macabeos. Y aquí es donde empieza el helenismo a entrar a Jerusalén, a Israel. De ellos, de los reinos de Alejandro de Macedonia, lo ven aquí, Alejandro de Macedonia. De ahí surgieron varios reinos y entre ellos un nuevo pecador, un renuevo pecador, le llama el escritor, Antíoco Epífanes, hijo de rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma, subió al trono en el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgió de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo: vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Hay muchos judíos rebeldes que empezaron a decirle al pueblo: venga, vamos a juntarnos con los griegos y hacer lo que ellos hacen. Si total, desde que no andamos con ellos nos ha ido muy mal, ellos seguramente nos van a ayudar. Estas palabras les parecieron bien y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él la autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, quiere decir que volvieron revirtieron su circuncisión, se renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. ¿Okay? Eso era lo que empezó a ocurrir. Empezó a ocurrir el mal en Jerusalén y se empezaron a juntar y a asimilar con los griegos. ¿Okay? Ahora, no voy a leerlo todo porque todo esto es un gran duelo. Todo esto es un gran duelo. Todos estos detalles de lo difícil que fue lo que sucedió, y yo le voy a invitar para que usted lo lea. Donde quiero ir es al capítulo 2. Matatías era un sacerdote, Matatías. Matatías es un personaje sumamente importante. Él tenía 5 hijos. Y mira lo que dice el libro de Primera de Macabeos, capítulo 2. Por aquel tiempo Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Joarib, dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. ¿Por qué él dejó Jerusalén si él es un sacerdote? Precisamente porque la gente estaba pecando y estaban profanando todo. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gadi; Simón, llamado Tasi; Judas, llamado el martillo, el macabeo, Judas; Eleazar, llamado Abraham; y Jonatán, llamado Afuz. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó, por esa razón se fue: ¡ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa, y para estarme allí cuando es entregada en manos de los enemigos y su santuario en poder de extraños. Mire cómo la escritura presenta esto como un lamento. Ha quedado su templo como hombre sin honor. Los objetos que eran su honor llevados como botín. Muertos en las plazas sus niños y sus jóvenes por espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y a entrar en posesión de sus despojos? Todos sus adornos le han sido arrancados y de libre que era ha pasado a ser esclava. Miren nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestro honor convertido en desierto. Miren lo profanado de los paganos. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos y se vistieron de saco y se entregaron a un profundo dolor. Entonces, como ellos se habían ido a Modín, es una ciudad que queda aproximadamente 20-25 millas de Jerusalén, al noroeste de Jerusalén, se fueron a llegar a esa ciudad. El rey Antíoco mandó ciertos enviados
para imponer la apostasía en todos esos lugares. Y mira lo que sigue diciendo. Llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Estos sacrificios no tienen nada que ver con el templo. Y quiero aclarar, yo he mencionado anteriormente que este evento ocurrió en el templo en Jerusalén, pero no fue en el templo, fue fuera del templo, que es mucho peor, porque 20 millas fuera del templo, aunque estás en Israel, estás fuera del lugar santo, quiero decir, del monte santo, donde se supone que tú comas los sacrificios, que tú lleves tus ofrendas a Adonai y que cuando se sacrifiquen se coman dentro de ese lugar santo. Y entonces los griegos habían establecido lugares para sacrificios a Zeus y sacrificios a sus dioses, y así estaban obligando a los judíos a hacer. Y mire lo que suceda. Muchos israelitas acudieron donde ellos, ¿verdad? También Matatías y sus hijos fueron convocados. Ellos no iban, pero los llamaron. ¿Por qué los llamaron? Porque Matatías y sus hijos eran sacerdotes del templo y se habían ido del templo, y ahora los griegos los están invocando, los están convocando para ir a hacer los sacrificios según había ordenado Antíoco Epífano. Y tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron: tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado de tus hijos, de hijos y hermanos. Acércate pues el primero y cumple la orden del rey como han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey. Lo que está pasando aquí es que el rey manda un edicto, y mucha gente cayó y siguió haciendo la apostasía que el rey había hecho. Sin embargo, Matatías, que era un hombre de alta posición, siendo sacerdote, y sus hijos decidieron no seguir la orden del rey porque era una profanación del templo. Era una profanación de la tierra. Entonces ellos dijeron: no vamos a seguir la orden del rey, y se fueron de Jerusalén, porque los habitantes de Judá y de Jerusalén habían caído y se habían ido tras la orden del rey, el rey malo, de Antíoco. Cualquier similitud con los tiempos de hoy no tiene ninguna, es pura casualidad. Entonces, cuando ahora Matatías es forzado a hacer lo mismo para que todo el mundo vea que tú vas a ser amigo del rey, y para que te congracie, y para que el rey te acepte, y para que tú seas parte de todo este hermoso conglomerado, y para que puedas tener libertad total, para que sea conveniente para ti poder vivir en Jerusalén, en Israel, y que no te tengas que preocupar de que nadie te va a parar y no te va a permitir hacer X o Y. Eso es lo que estaba pasando precisamente en ese tiempo, ¿no? Mira cómo sigue diciendo. Matatías, verso 19, contestó con voz fuerte: aunque todas las naciones que forman el imperio del rey obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acatar órdenes, mira lo que dice él: yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza, en el pacto de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey, ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. ¿Qué quiere decir el ápice del culto? Que no van a dejar de hacer lo que Adonai mandó hacer. Apenas había concluido de pronunciar esta palabra cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín. Recuerden que es un altar fuera del templo, un altar griego, no es un altar, no es el altar de Adonai, conforme al decreto del rey. Y al ver los Matatías, se inflamó en celo y se estremecieron sus extrañas. Encendido en justa cólera, corrió y lo degolló sobre el altar. Al punto mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar, y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley la gesta de Pinjas. ¿Se acuerdan de Finés? Pinjas contra Simri, el hijo de Salú, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso está en la Torá. Luego, con fuerte voz, gritó Matatías por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley, mantenga la alianza, que me siga. Todo el que quiera, tenga celo por la ley y que quiera mantener su pacto con Adonai, que siga a Matatías el sacerdote. Y dejando la ciudad,
en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Entonces, ahora ven cuál es el evento, qué es lo que está pasando, de dónde surge todo este asunto de los macabeos, los griegos forzando al pueblo a hacer algo porque el gobernador dijo que lo hicieran, violando y quebrantando así su convenio con Adonai. Entonces, todo el mundo, la masa siguiendo al peor. Pero hubo gente con celo por la ley, celo por Adonai, celo por la vida y la pureza, celo por su relación con el Eterno, que decidieron no hacerlo. Matatías fue el que tuvo celo junto con sus hijos y se levantó y se llevó a un grupo de gente para los montes, para las montañas. Salió del lugar donde lo iban a forzar a hacer estas cosas para comenzar a planear y vivir con el celo de Adonai, y que Adonai le bendijera en su lucha por la liberación de Jerusalén de los paganos y del culto a Júpiter, al culto a Zeus, el culto que violaba la ley. Ahora tenemos la idea de cuál es el evento que está ocurriendo. Y vamos a brincar y adelantar bastante ahora hasta el capítulo 4, que es donde después de toda la lucha que ellos tuvieron en las montañas, de hecho un Shabbat, dice, hay una parte del escrito que un Shabbat los fueron y los atacaron, mientras ellos guardaban el Shabbat y no hacían guerra en Shabbat, mucho menos siendo sacerdotes. Y los estaban matando. Los griegos sabían que guardaban el Shabbat y los estaban matando en las cuevas. ¿Y qué hicieron ellos? Matatías pidió perdón, sus hijos Judas Macabeo pidieron perdón. Quién sabe si Adonai nos perdone por esto, pero tenemos que huir. Y en un Shabbat se levantaron y corrieron y huyeron para poder preservar la vida. Eso estaba aceptable delante de los ojos de Adonai porque está preservando la vida. Eso lo hemos hablado muchas veces nosotros. Ahora, en el capítulo 4, después que ellos conquistan todo, ahora es que les voy a mostrar por qué nosotros celebramos o es bueno, ¿no?, celebrar Hanukkah. En el capítulo 4 dice aquí, verso 41 en adelante. Vamos a leer bastante para que lleguemos al punto, ¿ok? Pero tenemos que leer para poder tener claramente de qué estamos hablando. Dice, Judas dio la orden a sus hombres de combatir. Judas Macabeo, el hijo de Matatías, ¿no? Ese es el hijo que le quedó a él, que fue el que se quedó de frente para luchar con todos ellos. Orden de combatir a los de la ciudadela hasta terminar la purificación del lugar santo. Luego eligió sacerdotes irreprochables, quiere decir puros, celosos de la ley, que purificaron el lugar santo. Llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. Deliberaron sobre lo que habían de hacer con el altar de los holocaustos, que estaba profanado. Con buen criterio acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, y depositaron sus piedras en el monte del templo, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que les diera respuesta sobre ellas. Tomaron luego piedras sin labrar, como prescribía la ley, y construyeron un nuevo altar como el anterior. Repararon el lugar santo y el interior del templo, santificaron los atrios, hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes, ¿no? Quemaron incienso sobre el altar e encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo. Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. El día 25 del 9º mes, llamado Kisle o Kislu, del año 148, se levantaron al romper del día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras, címbalos, en el mismo tiempo y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en rostro a tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Mira lo que dice. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias.
Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos y restauraron las entradas de las salas y les pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kislev, se celebrará con alborozo y regocijo el aniversario de la Hanukkah, dedicación del altar. Por aquel tiempo levantaron en torno al monte de Sión altas murallas y fuertes torres, no fuera que otra vez se presentaran como antes los paganos y lo pisotearan. Puso Judas allí una guarnición que lo defendiera y para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea, fortificó a Bet-Sur. La idea de Hanukkah es los 8 días de la dedicación del altar. El templo, se reconstruyó el templo, el lugar santo, y se reconstruyeron todas las cosas. Pero un altar no se puede usar a menos que pase por 7 días de purificación. Y en el 8º día el altar está listo y comienza la algarabía, comienza la fiesta del 8º día. Y ahí entonces puedes usar el altar como el lugar de presentar tus ofrendas delante de Adonai para que seas aceptado. Y entonces Adonai acepta sus ofrendas. Pero no puede ser en cualquier altar. No puede ser el altar de Modín a 20 millas de Jerusalén. Tiene que ser el altar de allí. Por eso es que nosotros que guardamos la ley y que hacemos lo posible por guardar los mandamientos, las personas nos dicen, ay, ahora que tú guardas los mandamientos, vas a poner un altar y a hacer sacrificios. No, eso no es así. Eso se hace en Jerusalén solamente. Y ahora mismo no hay altar en Jerusalén. Y para que haya un altar tiene que haber un grupo de personas que estén purificadas, que sean irreprensibles, sacerdotes del linaje de Aarón, que puedan dedicarlo, el establecerlo como dice la ley, y luego de 7 días de dedicación, en el 8º, entonces se pueden traer ofrendas. Eso se puede hacer, traer ofrendas, pero no se puede hacer así en cualquier lugar, porque es una abominación delante de Adonai. La fiesta de Hanukkah lo que está haciendo es restableciendo ese altar. 7 días de dedicación y al 8º día, 8 días, entonces se celebra y la gente viene con gran regocijo. Ese es el motivo de Hanukkah. Ese es todo el motivo de Hanukkah. Pero hay un poquito más, porque ahora en el capítulo 2 o en el libro Segunda de Macabeos nos habla de un evento parecido, pero acuérdese, este evento le está hablando a la gente que vive cerca del templo, que conoce el templo y que está en Israel, en Jerusalén. El segundo libro le habla a gente de la diáspora. ¿Y qué hace la gente de la diáspora? Vamos a ir rapidito, se lo voy a mostrar aquí, el segundo libro de los Macabeos, ¿verdad? En el capítulo 4, voy a ponérselo aquí rapidito, capítulo 4 del libro de Macabeos. Mire lo que dice en el verso 54, si mal no recuerdo. Dice de la siguiente manera. Perdón, no es el 54. Déjeme ver rapidito por aquí. Capítulo 4, no, capítulo 10. Me equivoqué. Era el 4, era el capítulo 10 del Segunda de Macabeos. Aquí en el verso 1 en adelante. Viene para allá, tan lejos que estaba. Bueno, Macabeo, que quiere decir Judas Macabeo, y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los recintos sagrados, y después de haber purificado el templo, hicieron otro altar, tomando fuego de pedernal del que habían sacado chispas. Tras 2 años de intervalo, ofrecieron sacrificios, quemaron incienso, encendieron las lámparas y colocaron los panes de la presencia. Hecho esto, rogaron al Señor postrados sobre el vientre que no les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que si alguna vez pecaban, los corrigiera con benignidad y no los entregara a los paganos blasfemos y bárbaros. El mismo día que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes, que es Kislev, ¿verdad?, tuvo lugar la purificación del templo. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como en la fiesta de las tiendas, ¿ve?, como en la fiesta de tabernáculos, recordando cómo poco tiempo antes
por la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de las tiendas, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas, y por ello, llevando tirso, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado al buen término la purificación de su lugar. Por público decreto y por voto prescribieron que toda la nación de los judíos celebrará anualmente aquellos mismos días. ¿Ves cómo esta explicación tiene muchos menos detalles? ¿Y por qué tiene muchos menos detalles? Porque es para un grupo, un sector de los judíos que están en la dispersión. Ellos son los que están en la dispersión. No necesitan saber todos los detalles, sino que tienen que saber que la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación del templo y del altar se iba a celebrar por causa de la gran victoria que Adonai les había dado. Y que los que lucharon cuando terminaron y purificaron el templo se humillaron delante de Adonai para que no sucediera lo mismo otra vez, sino que ellos pudieran mantener esa libertad y que Adonai, con benignidad y misericordia, si ellos fallan, los corrija con amor. Esa fue su oración. Y la historia después adelante cuenta otras cosas que en realidad no vienen a colación en este momento. Ahora sí, hermanos, para terminar con ustedes, ya que usted sabe esta información, Hanukkah se celebra como conmemoración de la gran liberación que el Padre hizo y la rededicación del templo por 8 días de rededicación del templo. Destruyeron el altar que fue profanado por los paganos y lo tiraron a un lado, lo guardaron. De hecho, ese altar era santo, es santo. Y lo pusieron a un lado en espera de que viniera algún profeta que les dijera qué hacer con eso mientras edificaron un nuevo altar. Y tomó 8 días para hacer eso. Y por eso se celebra. ¿Cómo se celebra? Con alegría, con entusiasmo, con gozo. Ellos aquí en el capítulo 2 le envían a la diáspora a decir, ¿tú sabes cómo nosotros celebramos la fiesta de tabernáculo? Pues así mismo. Hace 2 años, 3 años, estábamos en las montañas y no podíamos celebrar la fiesta de tabernáculo. Estábamos escondidos en cuevas. Y no pudimos regocijarnos porque nos estaban persiguiendo para matar. Ahora que hemos entendido que Adonai trajo gran liberación y que cumplió su promesa a nuestros padres, ahora celebramos con alegría y con gozo y hacemos la celebración como no celebramos tabernáculos en diciembre o en enero, en noviembre, diciembre, sino cómo se celebra tabernáculo. Todo el mundo estuvo de acuerdo y se llevó a votación y todo el mundo asintió de que sí. Y aceptó que lo hiciéramos como una tradición en memorial a esta gran liberación que el Padre les había dado. Amados hermanos, con esto termino lo que tenía que enseñarles acerca de Hanukkah. Por favor, si usted tiene dudas, si tiene preguntas, mi email está allí escrito en la pantalla. Usted puede escribirme mi email, puede hablar conmigo directamente. No tiene que enviarle emails a nadie más. Haga preguntas a mí. Yo necesito saber cuál es su pregunta para poder conversar con usted. Y si tiene ciertas preguntas, pues díganlo. Además que nosotros pues tenemos un manual de cómo celebrar Hanukkah y cómo lo hacemos. Y si usted quiere, me puede escribir un email y yo le puedo enviar el manual de Casa de Israel Yará acerca de la celebración de Hanukkah. Estamos ya a una semana de comenzar, un poquito más de una semana de comenzar la celebración para regocijarnos, especialmente en esta fiesta. Regocíjese con sus hijos, gócese, coma bien y haga honores al Elohim que trajo gran liberación. Que nosotros que teníamos nuestro altar profanado, no lo botamos, nosotros lo pusimos a un lado porque fue profanado, pero hemos levantado un nuevo altar para que Adonai venga y vea nuestros sacrificios de labios que honran a su nombre. Pues hágalo en ese honor, en celebración de ese nuevo altar que Adonai ha hecho, este nuevo altar. Pues nosotros somos, componemos el templo de Adonai. Debemos mantenerlo firme, limpio, puro, santo, dedicado para Él. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Les habló su pastor Gabriel Paredes. Nos veremos en otra ocasión. Gracias por estar con nosotros. Shalom.